Dios les bendiga, hermanos, en esta bendecida mañana. Es un privilegio saludarles a cada uno de ustedes en esta hora desde el departamento de Morazán, llevando el mensaje de salvación al mundo entero a través de la frecuencia y a través del internet. Gracias por hacernos llegar hasta su casita en esta bendecida mañana. Así que son las 9 en punto. Ahora damos inicio a lo que es a su espacio, el último llamado. Vamos a esperar ahí para que nuestros hermanos ya de Radio Misionera Fuente de Vida se nos puedan reportar, diciendo que ya estamos ya enlazados. Así que saludos a los amigos y hermanos que nos escuchan a través del sonido, como también a los hermanos y amigos que nos escuchan a través del Facebook. Ahí usted puede compartir la bendición. A nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que hemos habilitado, gracias por hacernos llegar hasta su casita y poder llevar la bendición hasta su hogar. Gloria a Dios. Así que vamos a dar inicio, vamos a esperar ahí a nuestros hermanos que nos confirmen el enlace de Radio Misionera Fuente de Vida hasta Sonsonate, en el departamento de Morazán, en ese departamento, ¿verdad? Es en Sonsonate, ahí nuestros hermanos en Huayúa. Saludamos a nuestros hermanos de una manera especial, a nuestros hermanos que nos sintonizan allá en Sonsonate, al Ministerio Renuevo Filial, ya allí en Sonsonate. Dios les bendiga al hermano Isaac, pues le estaremos acompañando desde acá. Ahí nos confirman, ya estamos enlazados, amén, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a dar inicio entonces para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Si Dios ha movido su corazón, pues que este programa siga siempre llevándole la enseñanza de la palabra del Señor. Y si usted desea patrocinar este espacio, como siempre, usted lo puede hacer. Así que Dios bendiga a los amigos que nos sintonizan acá en Sequía de Agua. Acá en ese lugar estamos a través del sonido y a través de nuestra página web oficial Radio Misionera Fuente de Vida, también allá en Sonsonate. Vamos a la palabra del Señor rápidamente, compartiendo el mensaje de salvación. Vamos a compartir el mensaje en el libro del patriarca Job. En el libro del patriarca Job, bendito sea el nombre del Señor. Invito ahí para que pueda usted compartir ahí en Facebook, ahí compartiendo en Facebook, amado hermano, para que podamos difundir el mensaje de salvación. El libro de Job, en el capítulo 19, para la gloria de Cristo. Job capítulo 19 y el verso, gloria al Señor, vamos a leer el verso 25, para la gloria del Eterno. Dice la palabra de Dios como está escrita, con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu de Dios. Job capítulo 19, verso 25, dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. Aún he de ver en mi carne a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa mañana te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este espacio que usted nos concede. Estar, Señor, llevando el mensaje de salvación al mundo entero. Padre, que esta palabra, Señor, haga algo en la vida de esa hermana. Haga algo en la vida de ese hermano. Padre del cielo, no queremos hacer nada de nosotros mismos, sino que tu palabra fluya, Señor, y que esta palabra llegue hasta el más profundo del corazón de ese hermano, hasta lo más profundo del corazón de esa hermana. Padre del cielo, y estar consciente, Señor, cuál será la vida después de la muerte, Señor eterno. En esta hora, Señor amado, llega, Padre, tocando en su corazón de ese hermano, de ese amigo, en esta bendecida hora, Señor eterno. Bendice a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas que hemos habilitado, a través de TuneIn, a través de la página web, a través de la cuenta de Facebook, Señor amado. Llega obrando con poder y gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre. Bendice a los hermanos que nos escuchan, oh Dios mío, a través de la frecuencia de Radio
Misionera Fuente de Vida, a la filial allí, Señor, en Sonsonate, Padre, glorifícate poderosamente, Señor, y en la vida de los amigos, aquí en Sequía de Agua, Señor, y que este mensaje quede palpado en su corazón, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, oh Dios, y amén. Gloria a Dios, hemos leído el mensaje de la palabra de Dios. Ahora queremos hablar sobre el mensaje en la tercera parte, sobre la resurrección. Muy bien, nosotros conocemos definitivamente cómo va a ser la resurrección, quizás poco se conoce de eso, pero ahora queremos compartir como la tercera parte. Vemos Job, amado hermano, hemos estado hablando en el programa anterior sobre la segunda parte de la resurrección. Hablábamos de cómo será la vida de la persona que muere. Pero vemos ahora Job, el gran patriarca Job, desde la antigüedad ha venido hablando sobre la resurrección de los santos. Vemos nuevamente, y quiero que se vaya conmigo al libro de Job, capítulo 30, bendito sea el nombre de Dios, como asentamiento de la palabra de Dios, hablando de la resurrección. Job capítulo 30 y el verso 22 y 23, para la gloria de Cristo. Quiero que usted se vaya conmigo y que este mensaje a los amigos que nos escuchan aquí en Sequía de Agua, a los amigos que nos escuchan a través de Radio Misionera Fuente de Vida, a los amigos que nos escuchan a través de la página web, a los amigos que nos escuchan a través del Facebook, ellos puedan comprender qué pasará después de la vida en que estamos actualmente. Dice Job en el capítulo 30, el verso 22 del libro de Job, dice de la siguiente manera, en el verso 22, vea cómo dice textualmente. Dice, levantásteme e hiciéseme cabalgar sobre el viento y devolviste mi sustancia. Ese es el versículo 22. Ve el versículo 23 como dice, porque yo conozco que me reduce a la muerte y a la casa determinada de todo viviente. Aquí se ve, sencillamente se ve normal lo que Job empieza a hablar. Pero Job, bendito sea el nombre del Señor, se ve como que estuviese hablando una metáfora, pero es una realidad. Es una realidad que el patriarca Job empiece a determinar la vida de los seres humanos. Porque vea cuál es la sensación que se percibe el momento de morir, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Voy a dejar que la Biblia hable por mí y no yo. Yo mejor quiero que usted crea a lo que dice la Biblia y no lo que digo yo. Vemos, dice Job en este versículo, que ve cómo vuela, cómo sale y vuela. Volvamos a leer nuevamente. En este versículo vea cómo dice Job. Levántaseme e hicísteme cabalgar sobre el viento. ¿A qué se está refiriendo Job? Job se está refiriendo prácticamente, Job se refiere a su alma viviente. Muchas ocasiones dice la persona, donde se muere el perro ya no existe la rabia. Quiero darte a conocer, querido amigo, querido hermano, el perro no tiene alma, pero tú sí tienes alma. Quiero que tú te pongas a pensar en este momento, ¿qué va a pasar después de la vida que nos enfrentemos? Alabado sea el nombre de Dios. El gran patriarca Job declara y dice textualmente que vuela y sale del cuerpo y se va, pero al otro lado volando. ¿A qué otro lado se refiere? Él sabe que precisamente, alabado sea el nombre de Dios, tiene que morir.
tiene que morir de una manera y de otra. Pero vea, ¿por qué muchas ocasiones el ser humano vive como vive? Aunque sabe que de un momento a otro tiene que morirse, el ser humano no quiere comprender. El ser humano, el hombre, en vez de agradecer a Dios, en vez de decir a Dios, gracias Señor, mejor se envuelve y se revuelca en el pecado, sin saber que después de la vida que tiene, ¿a dónde va? Quiero que se vaya conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. A la palabra de Dios. Vean lo que dice, lo que decía David en el libro de los Salmos. En el Salmo 90. Alabado sea el nombre de Dios. Salmo 90. En el capítulo 90, verso 10. Vea cómo dice. Dice textualmente el gran salmista David, o el gran cantautor de Israel: los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Pero ve, sigue diciendo, porque es cortado y presto y volamos. Lo mismo que dice Job. Venga, que curiosamente. Y volamos, dice. Ahora surge la pregunta en el verso 11, dice: ¿quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Y dice en el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestro día y traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué hombre para poder comprender! Me impacta, amado hermano, me impacta cómo la parte final del versículo, que dice, porque pronto pasa y volamos. Lo mismo de Job. Se va para otra dimensión, pues, para otra dimensión. Y vea lo que dice el mismo proverbista en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 4. Dice textualmente: y las puertas que afuera se hacen, dice, y las puertas de afuera se cerrarán por la vejeza de la voz de la muela. Levántase la voz del ave y a todas las hijas de canción serán humilladas. O sea, aquí donde dice el mismo escritor de Eclesiastés, las puertas de afuera se cerrarán. ¿De qué puerta se está refiriendo? No la puerta de tu casa, amigo. No la puerta de tu negocio. No la puerta donde tú estás trabajando. Se están refiriendo a tus cuencas, tus ojos, las ventanas de tu vista. O sea, tus ojos, pues. Se está refiriendo cuando se dice se cerrarán. Pero dice también: y alza la voz. ¿Cuál voz? El alma, el aliento, el espíritu. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo, lo que puse anteriormente en el espacio anterior, la experiencia que en lo personal pude tener en mi cuerpo personal. Muchos de aquí se dieron cuenta. Hace quizás 3 años, la experiencia que yo tuve, y yo sé que a muchos amigos que me están escuchando se van a dar cuenta, la situación personal que yo tuve, una experiencia grande. Ahora yo mejor digo, como siempre he dicho, que si tú te quieres morir, mejor morirte una sola vez, pero no regreses. Pero que estés consciente que si tú mueres, vas a una salvación. Pero si tú estás consciente que vas a una condenación, mejor conviértete a Cristo y no deseas. ¡Qué impresionante! Vea, 5,000 personas en Alemania experimentaron científicamente cómo es, vea, cómo es la vida. Se describe que 5,000 personas en el país de Alemania hicieron un experimento científico. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Que tendría que suceder. Muchas personas que fueron a experimentar su vida, algunas volvieron y otras no volvieron. Esto se dio, muchos se publicaron en diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de los noticieros. Pero vea David,
David, en este caso, David experimenta y está preguntando y está diciendo nuestros años, ¿cuánto deben ser? Muchas ocasiones el ser humano, sabiendo que la muerte le persigue, muchas ocasiones la persona, sabiendo que la muerte está a la vuelta de su paso, no quieren comprender ni entender el gran favor de Dios en sus vidas. No quieren comprender el gran favor que Dios tiene para ellos, y aún así siguen volviéndose. O sea, David en el libro de los Salmos dice, ayúdenos a poder valorar nuestro tiempo en la tierra. Amigo que me escucha, valora el tiempo que Dios te establece en la tierra. Valora el tiempo que Dios te ha establecido en la tierra. Porque ahora estás, mañana no estás. Ahora el hermano Jacob puede estar, mañana no se sabe si va a estar. Ahora puede estar aquí hablando el hermano Jacob, pero mañana no sabe cómo va a estar. La diferencia es, querido amigo que me escuchas, la diferencia es que si un día un cristiano muere, él está consciente a qué lugar va, a dónde va a gozar. Pero la pregunta es que te quiero hacer a ti: ¿tú estás consciente si muriera a dónde te fueras? ¿Estás consciente tú en esta mañana? Si de un momento a otro te sorprendiera la muerte, ¿estás consciente que a dónde más? Y si lo que debemos pensar, aprovechar nuestro tiempo en la tierra, no aprovechar para revolcarte en el pecado. Querido hermano, no aprovechar para que te revuelque en el pecado y volver nuevamente al vómito. Aprovecha a adorar a Dios, aprovecha a entregar tu vida al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora vea, curiosamente, hay personas que tienen 70 años. Hay personas que tienen 70 años. Vea, pero si vemos y transformamos estos 70 años. Por ejemplo, hay personas que tienen 70 años de edad y hay personas que tienen 80 años de edad. Voy a entrar a esto para que usted comprenda lo que David quiere decir y cuál es el tiempo, nuestro tiempo en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Vea, ahora vea. En una transformación, y empezamos a transformar los 70 años en días, son 27,000 días. En 70 años son 27,000 días de que debe de aprovechar en 70 años. Escuche bien, en 70 años. En 80 años son 31,000 días. 31,000 días en 80 años. Qué curioso esto. Pero dice David, y pasa esto rápido. Esto pasa rápido. Ahora, si estos 80 años que tienes, estos 70 años que tienes, no los aprovecha, querido amigo, tú sabes y estás bien consciente. Ahora vea, aprovechando bien los días, lo que David decía en el libro de Salmo 90. Él decía, alabado sea el nombre de Dios, conscientemente, en 70 años son 207,530,000 segundos en 70 años. Repito nuevamente, en segundo. Si son 70 años que el ser humano tiene en la tierra, son 27,000 días. Y transformándolos en segundos son 2,207,530,000 segundos. La pregunta es, ¿estás aprovechando estos 2,207,530,000 segundos? ¿Los estás aprovechando? Los estás aprovechando. Cada segundo de la vida es una oportunidad de arrepentimiento. Cada segundo de la vida es una oportunidad de escapar, de buscar de Dios para servir y ser salvo. Pero la gente hoy en día está desperdiciando sus días desgraciadamente.
escogen el camino angosto, el camino ancho. Desgraciadamente buscan el camino ancho, donde se va todo, donde va el pecado, donde va la maldición completa. Pero no se acuerdan, no se ponen a pensar que día tras día, año tras año, segundo tras segundo se van acortando. Ahora vea, muchas ocasiones desechan esa cantidad de segundos que tiene la vida. Desechan esa cantidad de segundos. Los seres humanos hoy en día, imagínense que 2 billones, 207 billones, 530 mil segundos le ha dado Dios para ser salvo. Después, vean, aquí dentro, voy a poner una pequeña parábola, en decir, imagínense que la persona muere sin Cristo, no aceptó a Jesucristo. Y como dicen por ahí, donde el Señor San Pedro, supuestamente, pero allá no hay Pedro, allá no hay portero. Llega donde San Pedro y le dicen, mira, que aquí vengo para el cielo, o sea que me puedes buscar. ¿Dónde? No, mi amigo, ¿te has puesto a pensar que después de la muerte, qué te va a pasar? Y llegan después a morir, vean, después de esto llega a morir la persona y no pudo tomar su tiempo específico. Llegan y después morir. Y no diste la oportunidad para salvarte. Entonces viene el ser humano y dice, no, Señor, por tu culpa, Señor. Yo di esto, yo ayudé al pobre, yo le di al desnudo, yo cubrí a aquel que no tenía nada, le di de comer al hambriento. Ojo, hijo, pero no es por eso que te vas a salvar. Si fuese por eso, hasta los ricos se salvaran. Pero Cristo dijo, es mejor que vea cómo pone el ejemplo, que un camello entre por el ojo de una aguja y no un rico que se salve. ¿Qué persona tan grande, eminentes, y no quieren reconocer el gran favor de Dios? Mejor prefieren morirse sin Cristo, irse a la condenación eterna y no convertirse al verdadero evangelio. Día tras día, miles y miles de personas van directo al infierno porque en tiempo tuvieron la oportunidad. Quiero comentarte, querido amigo que me escuchas, y esto no me lo contaron, sino que yo te voy a decir. La persona cuando muere, tal vez anciano con una cantidad de años, 70, 80, 90 años, mediante su enfermedad, esta persona pierde el conocimiento, no puede hablar. Pero cuando la persona va llegando el momento que tiene que volar a la otra dimensión, comentarte que muere con los 5 sentidos. Muere con los 5 sentidos. Y ahí está el problema, que volver el pasado a hacer lo bueno, ya no se puede. Ya no se puede. Desperdició su tiempo teniendo oportunidades. Tuviste oportunidades y no quisiste arrepentirte. Tuviste oportunidades y no buscaste del Señor. Tuviste oportunidades. No, es que mi trabajo aquí, mi trabajo allá. Ojo, el trabajo se queda, pero tu alma, ¿a dónde va? ¿Te has puesto a pensar en ese momento? ¿Te has puesto a pensar? Y eso es lo que pocos comprenden. Vea qué palabra. Estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando de la resurrección. Ahora, alguien dice y piensa que todo va a ser igual. No. En el momento del arrebatamiento con la iglesia, se entiende que lo resucitarán según la palabra del Señor. No solo el cristiano que haya muerto, siendo cristiano a lo largo de los siglos, han resucitado y resucitarán aquellos que murieron en el Antiguo Testamento. Antes, solo imagínense en aquel tiempo cuántas personas justas que temieron a Dios murieron.
pero con esa esperanza, con esa esperanza puesta en el Señor, con esperanza puesta en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Vea cómo dice, cómo vuelve a decir Job. Vea lo que dice Job en el libro Job capítulo 19. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 25 y 26 vuelve nuevamente diciendo Job. Dice textualmente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién se va a levantar del polvo? Ya vamos a ver en la palabra del Señor cómo será esto. Él dice: yo sé que mi carne, volvamos a leer nuevamente en este mismo versículo. Dice el verso 26: y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. El mismo patriarca Job expresa y entiende y dice: mi carne se va a deshacer, mis huesos se van a deshacer, porque la carne debe de podrirse según la palabra del Señor, y ya hemos hablado en el programa anterior de eso. Se tiene que podrir. Yo sé que, pero dice, yo sé que mi carne se van a deshacer, pero nadie más va a ver a ese Dios, sino que yo mismo lo voy a ver. Yo mismo voy a ver a mi Redentor. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta: ¿tú estás preparado? Si el día de mañana te sorprendiera la muerte, ¿tú estás consciente que a dónde irías? ¿Estás consciente que puedes decir la misma palabra del patriarca Job? Alabado sea el nombre de Dios. Vea cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 28 textualmente: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El versículo 28. Pero ¿quiénes eran estos? Estos son para los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Que ellos entendieron y comprendieron. Alabado sea el nombre de Dios. Comprendieron el favor de Dios y tuvieron la oportunidad de escapar de una condenación. Pero ven lo que dice el libro de Daniel. Vaya a decir conmigo el libro de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 12 y el versículo 2. El hombre empieza a hablar y dice de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora vea, ahí va la condenación que el ser humano en vida quiso escoger. El ser humano en vida eso quiso escoger. Muchas ocasiones allá en aquel día van a pedirle, van a decir: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Amigo, pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Ahora Cristo te quiere dar la vida eterna a ti para que no busques la condenación. Aprovecha el tiempo que Dios te está dando. Job declara y dice: porque en aquel tiempo muchos que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Empezando hablando de condenación. Para la condenación, recuerde que acá lo que explicamos en cierta ocasión en un culto, decíamos que para la ley ahorita muchos pueden ser condenados. Le dan sus 20, sus 30, 40, sus 100 años, supongamos. La diferencia es que está condenado para la ley y tiene tiempo que, cumpliendo su lapso de condena, salen. Pero quiero decirte algo: la condenación de que Cristo da no va a ser por tiempos, no va a ser como la ley terrenal,
que se te ponen 30, 40 años, cumpliendo los años, sales. No. La palabra del Señor dice que todo aquel que no ha creído, el que no ha creído en el Evangelio, totalmente está condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso es necesario que tú comprendas la condenación de Cristo desde que tú naciste. La palabra del Señor dice la Biblia, que porque todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Sí pecaron, pero vino el nuevo Adán para reconciliar al hombre del pecado, para que pueda comprender el Evangelio de Juan capítulo 3. El verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero en que Cristo venga a morir, y vino a morir por tu vida, tú lo que estás buscando es alejarte de Dios. Dice: no, yo estoy bien aquí como estoy. El hombre escoge la condenación personal, y no le compete a Dios, sino que a ti, porque Dios ya murió por ti. Ahora tú tienes que poner de tu parte. La condenación curiosamente, con solo que tú no creas en el Evangelio, no en la religión, porque la religión se hereda, la religión se transmite, pero el bendito Evangelio no se transmite. Esta no es heredad, esta es por revelación de Jesucristo. Según el apóstol Pablo escribe el libro de Timoteo a su hijo en la fe. Pero vea, usted me dice: ¿cómo puede ser que por eso yo voy a ser condenado? ¿No cree en el Evangelio? ¿Cómo puede ser que yo puedo ser condenado sin que no cree en el Evangelio? ¿Quieres que te dé un capítulo y un versículo? Vean lo que dice el libro de Pablo a los tesalonicenses. Alabado sea el nombre del Señor. Textualmente Pablo lo describe, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted dice: no, ¿cómo puede ser que puedo ser así yo? No puede ser así. Yo te lo voy a dar el capítulo y el versículo para que tú lo puedas leer y digas: no, está inventando. No te estoy inventando, te estoy hablando de lo que la palabra del Señor dice. Alabado sea el nombre de Dios. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 8 y 9, vea cómo dice textualmente. Según de Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 y 9 dice: en llama de fuego, para dar la retribución o dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice el verso 9: los cuales serán castigados de una eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. El ser humano, aunque se le abre el Evangelio, él dice: no, yo estoy bien acá, aquí donde me dejaron, que voy a morir. Eso se llama religión. El Evangelio no es una religión. Hablando de la resurrección, viene tiempo que eso va a ser contado por justicia, según lo que describe Pablo a los tesalonicenses. Vean lo que dice el libro de Oseas capítulo 13 verso 14. Oseas capítulo 13 verso 14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Vean curiosamente, esa es la palabra de poder que nosotros hablamos y anunciamos, de una resurrección. Vea, pero queremos saber qué es lo que pasa al momento de morir para el creyente. ¿Qué es lo que pasa al morir al momento? ¿O qué pasa al momento de morir en el creyente? Estamos hablando de la muerte de los justos. La muerte de los justos. En el día del arrebatamiento se cumplirá ese texto en el cual muchos resucitarán
unos sobre todo para vida eterna. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los santos de la antigüedad. Los santos de la antigüedad, hombres. ¿Como quiénes, hermano? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como Isaías, como Jeremías. Y todos los hombres de Dios resucitarán, alabado sea el nombre de Dios, en el mismo día del arrebatamiento. Jesús dio una promesa. El mismo Jesús dio una promesa. Pero ¿cuál fue la promesa que Jesús dio? Es que dijo que todos en aquel día se sentarán en una misma mesa. En el reino, en mi reino. Que curiosamente todos en aquel día se sentarán en mi mesa, en el reino, con Isaac y Jacob. La pregunta que nosotros decimos siempre y la pregunta que nosotros es necesario saber: ¿en qué momento resucitarán ellos? ¿En qué momento resucitarán ellos? Alabado sea el nombre de Dios. Se entiende que el día del Señor es aquel día que es el día del arrebatamiento, donde se levantará de la tumba para recibir la herencia. De la tumba se levantarán para recibir la premiación eterna. Ellos se suman al grupo de los creyentes de la iglesia. Ellos se unen de los creyentes de la iglesia. Este grupo resucita. Pero hay algo que impacta. Hay algo que impacta. Y esto es que usted verá, debemos de comprender. Pensemos un momento. Pensemos unos minutos en los que han muerto. Esos siervos ahorita, ¿a dónde estarán? ¿A dónde estarán esos que han muerto? Estoy hablando de los que murieron creyendo en el Señor, en el Evangelio. Creyendo en el Evangelio. Escuche bien, creyendo en el Evangelio. ¿A dónde estarán? ¿A dónde están esos que murieron en el Señor? Estos están en el cielo. Entonces, ¿a dónde pueden estar estos otros? Hablamos de la Virgen María. Hablamos del apóstol Pedro, de Juan. Los apóstoles, sus cuerpos están aquí abajo en la tierra. Aclaro eso. Están aquí abajo en la tierra. Vea cómo es. Pero ¿cómo va a ser la resurrección de ellos? ¿Cómo será la resurrección de ellos? Esto es un enigma para mucha gente. Pero de acuerdo a lo que alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que se ve en la palabra de Dios, esas almas tienen que descender del cielo. Vea cómo es curiosamente. Esas almas tienen que descender del cielo. ¿En cuánto tiempo? Tal vez menos de un segundo. Antes del arrebatamiento. Qué curioso esto. Antes del arrebatamiento ellos van a descender. Y esto se ve normal, hermano. Pero ya vamos a explicar en la palabra del Señor. Porque vemos que el tiempo no nos va a ajustar. Ellos van a descender del cielo. Estas personas descenderán del cielo. Tal vez segundos antes del arrebatamiento, puede ser, bajarán a sus propios cuerpos. A sus propios cuerpos. ¿A dónde encontrarán esos cadáveres? ¿A dónde se encontrarán esos cadáveres? No es que no me compete decirle yo a usted, sino que le compete a Dios. Solo imagínense que Isaías, haciendo 750 años antes de Cristo, hablando de la resurrección, donde dijo que vuestros cadáveres van a resucitar. Ahora vea un detalle importante. Ve un detalle importante. El alma de estas personas desciende del cielo a su propio cadáver, que hace siglos, años que murieron.
algo va a pasar. Algo pasará debajo de la tierra. Y es que resucitarán con cuerpo glorioso. Resucitarán con cuerpo glorioso en el arrebatamiento. Vea cómo es curiosamente, ellos serán como, digamos, ellos serán un doble viaje, pues. Serán un doble viaje. ¿Cómo ve eso usted? Vea, se ve algo curioso. Pero vea el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, el versículo 21 le dice textualmente a Filipenses capítulo 3, el verso 21 le dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, para la operación con la cual puede también sujetar a todas las cosas. O sea, nuestro cuerpo, el cuerpo de esas personas que murieron, van a ser un cuerpo, amado hermano, un cuerpo de gloria, una investidura de gloria, una investidura de poder semejante al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa el momento de la resurrección? ¿Qué va a pasar el momento de la resurrección según la palabra de Dios? Quiero que se vaya conmigo al libro de Tesalonicenses, capítulo, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 10. Le voy dando texto, capítulo y versículo, para que usted no me crea a mí, sino que crea en la palabra. Hablando de la resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 10 dice textualmente, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Yo quiero hacerte una pregunta, querido amigo que me escucha a través del sonido. Yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano que me escucha a través de la web. Quiero hacerte esa pregunta, querido amigo y hermano que me escucha a través de Radio Misionera. ¿Tú estás bien consciente que solamente vas a ir a morir o a dormir? ¿O estás consciente que tu alma va a ser condenada? Es que aquí no hermano, que solo no, tú lo bien sabes. Aquí no me puedes decir, hermano, solo Dios sabe dónde estás. No, es que aquí no es Dios, sino que tú. Porque en vida Dios te dio esa cantidad de segundos y de minutos. Te dio 27,000 días para que tú reflexionaras. Por eso te pregunto, ¿estás consciente tú que si tú en este momento murieras, te sepultaran, solo vas a dormir? Es de preguntarte. Aquí en este mismo versículo vemos los otros grupos en este versículo 10. Aquí vemos en este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 10. Aquí vemos los otros dos grupos. Nuevamente los otros dos grupos. Cristianos vivos y cristianos muertos con esperanza. O sea, Dios da una esperanza a todo ser humano después de la muerte. Pues sí, pero el que creyó en el Señor, es los que creyeron en el Señor. Ahora, ¿cómo va a ser ese gran proceso de la resurrección? ¿Cómo será ese gran proceso de la resurrección? Amigos que me escuchas, hermanos que me escuchas, amigos que me escuchas a través del sonido. ¿Tú estás consciente que si en este momento tú murieras? No, yo estoy bien, Jacob. No, hermano Jacob, yo estoy bien. Ah, perfecto, está bien. Pero ¿qué te pareciera o que vieras que de un momento el corazón se te parara? ¿Cómo verías esto tú? Que en este momento ese corazón se te parara en segundos y saliera tu espíritu y tu alma. ¿Estás consciente tú que a dónde vas? Tú, amigo que me escuchas,
Hoy es la oportunidad. No, es que yo veo que no, es que tú no veas la vida de otra persona, ve tu vida, escapa por tu vida. No, es que yo voy a ver, yo veo lo que pasa aquí, lo que pasa. No, es que tú no veas. No veas el rótulo, no veas a nadie más, ve a Cristo, que fue el que murió por ti, no murió nadie, el hombre. No, es que yo veo cómo andan allá. No, es que no veas el ejemplo, que escapa por tu vida. Si se condena, es que se condene, pero tú escapa. Es que ese es el detalle que nosotros los seres humanos tenemos. No, pero es que yo voy a ver cómo camina. No, pues, imagínate, está esperando ver cómo camina el hermano Jacobo. Está esperando ver cómo camina aquel hermano. Está esperando ver cómo camina tu fulano, tu sultano. ¿Y tu alma qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tú hazte una reflexión de conciencia y diga, yo sé que si yo muero, ¿a dónde voy? Hablarte que después de la muerte no existe purgatorio, no existe nada, lo que existe es fuego eterno. Para aquel que no creyó en el Señor, para aquel que creyó confiando en el Señor, aceptando a Jesucristo, esta persona, vienen los ángeles y se lo llevan al cielo. Curiosamente, ¿no? Pues sí, pero puede ser curiosamente esto. ¿Y cómo puede ser que yo creo sí, que el diablo también cree? El diablo cree que existe Dios. Pero ¿cómo puedo ser yo, hermano, para yo ser salvo? Solo cree en el Señor. Dice el libro Pablo de Romanos que hay que confesar con su boca que Jesucristo se levantó de los muertos. Este será salvo. Pero es cuando crees. Es cuando crees. Es el momento que tú puedes reconocer, amigo que me escucha, es el momento que tú puedes reconocer aprovechando este tiempo que Dios te ha dado, aprovechando el tiempo que Dios te ha dado, aprovechando estos 27,000 días que Dios te ha provisto que tengas, aprovechando este momento, esos 31,000 días que Dios te ha dado, amigo. Escapa por tu vida. Aprovecha los 2.207.530.000 segundos que tienes en este momento. Hoy es el momento que tú puedes entregarte a Cristo. Abandona la maldad, abandona el pecado, abandona todo lo que te estorbe y ven a Cristo Jesús. Hay personas que dicen, no, yo tengo que esperar primero. No esperes mucho. No esperes mucho, porque la muerte no te va a dejar esperar. La muerte no te va a decir, no, espérate, voy a darme un paseíto ahorita. Mientras tanto, relajate y tomate un cafecito, un chocolate y un pancito y llenate bien el estómago de lo que vas a comer. No. La muerte no te espera, la muerte va a como va parejito. Niños, grandes, adultos, ancianos y jóvenes. La muerte no respeta edades. La diferencia es que si un cristiano muere, él va a un descanso para luego esperar el sonido de la final de la trompeta del arrebatamiento glorioso. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿qué va a pasar con tu vida después de la muerte? ¿Qué va a pasar en la vida después de la muerte? ¿Te has puesto a pensar eso tú? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué va a pasar? El día que tú mueras o muera yo, la diferencia es que si uno cristiano muere, va a un descanso esperando más, esperando la resurrección. Porque recuerda que hay dos tipos de resurrección. Hay dos resurrecciones. Y yo espero levantarme en la primera resurrección. Los cristianos esperamos levantar una primera resurrección. Más el que no ha sido cristiano, solamente creyó y según por su dádiva, por su apoyo, por su todo, etcétera, etcétera, ¿iba a ser salvo? No, papá, te equivocaste. Si fuese así por obra, hasta el diablo se salvara, porque hacen buenas y malas obras también el inútil, que el Señor les reprenda. Te aseguro que si en este momento viene Dios y le dice al diablo, te voy a dar una oportunidad para que te salves, ni esperar ni segunda orden, y al cristiano y al amigo en que le diga, Cristo te da una oportunidad, se hace más duro. Pero quiero decirte algo, es la mañana de salvación, es la mañana de conversión. Usted no va a creer a nadie, al hombre. Usted no va a aceptar al hermano Jacob, no va a aceptar a ninguno. Quien va a aceptar va a ser a Cristo como su Salvador,
como su Salvador personal. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, yo quiero habilitar esas líneas en este momento. Quiero orar por esa persona que se va a reconciliar. Yo quiero orar por esa persona que se va a reconciliar en este momento. Yo quiero orar por ese amigo que se va a reconciliar en esta hora. Alabado sea el nombre de Dios. Es el último llamado. Es el llamado de advertencia a tu vida. Es el llamado a tu vida, querido amigo. No desperdicies la salvación. No te quedes sin salvación. Vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor. Cristo quiere darte la vida eterna. Cristo quiere darte la salvación eterna. Hoy es el momento. Es el momento. Quiero orar por tu vida. ¿Quién será ese valiente? ¿Quién será ese valiente que en este momento no va a escribir, va a decir, hermano Jacob, yo voy a aceptar a Cristo, hermano, yo voy a aceptar a Jesucristo en este momento, porque soy consciente que si yo muero, me condeno. Estoy consciente que si muero, me condeno. Quiero en este momento habilitar ese número 7957-7225 para nuestros hermanos ahí en Sonsonate, ahí en Guayú, a través de Radio Misionera. Usted que no escucha, usted que me escucha a través de Radio Misionera, está consciente usted que se ha desviado del Evangelio, está consciente usted que con Dios usted está mal, usted no está bien, consciente que si usted muriera se condena en este momento. Cristo quiere darle la oportunidad. Aproveche ese momento, aproveche ese segundo. En este momento escríbanos o llámanos y voy a orar por tu vida en este momento. Si tú vas a aceptar a Jesucristo, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Jesús, que si yo muero sin ti, yo voy a una condenación eterna. Quiero ser salvo. Quiero ser libre de la condenación del infierno. Y quiero ser salvo a esa salvación eterna. Hoy, Señor, acepto tu nombre públicamente. Acepto tu nombre como único y suficiente salvador de mi alma. Sé que tú moriste por mí en la cruz para darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración, escríbanos en este momento. Esta oración es la oración de fe. La oración de fe que salvará al hombre del pecado. Vamos en este momento. Quiero ver esos números activos. Hemos hablado de la palabra de Dios. No te he hablado nada más, sino que te he hablado de la palabra de Dios. Y te he puesto y te he dicho que sin Cristo el hombre no es nada. Y te he dicho que el hombre sin Cristo en que muriera, definitivamente la condenación eterna. Porque ese fue el camino que el amigo escogió durante estaba en vida. Porque después de la muerte yo no te puedo ir a sacar y nadie te puede sacar. Ni el mismo diablo te puede sacar de ahí donde está la persona que murió sin Cristo. Pero antes que mueras y se te cierren las cuencas, dice Eclesiastés, se te cierra la ventana, es el momento de salvación, es el momento de conversión. Alabado sea el nombre del Señor en este momento. Quiero orar por esa alma. Vamos a ver esos números. Hay nuestro hermano compañero locutor de Radio Misionera. Ahí puede tener ese teléfono listo, ese mensaje listo para esa hermana que se va a reconciliar. Yo quiero orar en este momento por ese reconcilio, por esa persona que va a aceptar a Jesucristo en este momento. Alabado sea el nombre de Dios. Tú eres consciente de tu vida. El día hoy salgo de mis responsabilidades. El día que tú mueras sin Cristo, te vas a ver enfrentado. Porque tú el tiempo Dios te dio y tú no lo aprovechaste. Pero en este momento, yo soy la vida, dijo Cristo. El que viene a mí, yo no lo echo afuera. Alabado sea el nombre de Dios. En este momento es la salvación que ha venido a tu vida. La salvación ha venido a tu casa. Quiero orar en este momento por ese amigo, por ese hermano. Padre que estás en los cielos en este momento. He hablado de tu palabra, Señor. He hablado de tu palabra, Señor, en esta hora. El amigo es consciente, Señor, que se ha labrado. Si el día de mañana tú vienes, oh Dios, y preguntas qué hiciste por esa vida, Señor, yo salgo de la responsabilidad. Tú has visto que hemos hablado, hemos predicado. Aquí, Señor, sobre 5 años ya de predicar el Evangelio aquí en Sequía de Agua. Y hemos anunciado que la vida del ser humano es efímera. La vida del ser humano en segundos cambia y muere. El que confía en ti, vive en ti, Señor, este duerme. No lo digo yo, sino que tu palabra, Señor,
En este momento, Padre, clamo por esa vida que se ha reconciliado. Clamo por esa vida que ha pasado de muerte a vida, Señor. Clamo por esa vida que ha escapado, Señor, de la condenación. Dios mío eterno, en este momento. En este momento que estas palabras queden, Señor, en ese corazón de ese amigo. Que estas palabras sean, Padre, conscientes de la vida de ese hermano, de ese amigo que anda, Señor, sin Cristo, que anda alejado de tu gracia, que se ha alejado de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, dale esa oportunidad más. Aquel Señor, aquel amigo, Padre, aquel amigo, Señor, que no quiere, Señor, cuando el llamamiento dice que no, sino en otra oportunidad. Dale esa oportunidad. Pido por favor, Señor, dale esa oportunidad. Que no se condene, Señor. Que no se condene, Padre, sino que proceda un arrepentimiento, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque hemos hablado de tu palabra. Hemos hablado de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, somos libres de esta sangre, de la sangre de ese amigo, de la sangre de ese hermano, Señor. Que, oh Dios mío, hemos hablado que si el día que partiéramos de esta tierra, Señor, estamos seguros que vamos a dormir, pero no para siempre, sino, Señor, por un momento, un lapso de tiempo. Por lo demás, oh Dios, esperando la resurrección. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos hablado de la palabra de Cristo. Tú eres consciente de aquí en adelante, amigo. La palabra se ha predicado. En ti queda en poder buscar de Dios. No te ofrezco una religión. No te ofrezco religión, sino el bendito evangelio que salva al hombre, que cambia al hombre de pecado. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han escuchado a través de Radio Misionera Fuente de Vida en la frecuencia 97.3 FM allá en Sonsonate. Tenemos un mensajito por acá donde dice: Dios le bendiga, hermano. Estamos en sintonía desde Polorós. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ever Alvarado hasta la ciudad de Polorós, allá en el departamento de la Unión. Tenemos acá, nos dice: estamos en sintonía acá en la Iglesia Profética de Verdad de Dios. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano, por estar en nuestra sintonía. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano compañero de turno de Radio Misionera. Gracias por estar siempre allí, siempre en la sintonía. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que hemos llegado al final de su espacio, el último llamado, y será hasta el próximo programa, si Dios mediante así lo concede. Así que Dios le bendiga. Será hasta el próximo. Su hermano y amigo Jacob Ramírez, que le ha saludado, le ha acompañado en el espacio, el último llamado. Dios le bendiga.